buenas noches, estimados amigos de Punto Crítico, su programa de análisis económico, social y político semanal que transmitimos por Onda Digital Perú todos los martes, como hoy, 17 de mayo del 2022, a las 7 de la noche, en vivo y en punto. Como hemos estado haciendo en los últimos programas, vamos a explicar de la manera más pedagógica posible algunos conceptos que son importantes para la vida diaria de nosotros los peruanos. Hemos explicado en anteriores programas el concepto de la inflación, el tipo de cambio, los impuestos. Hoy quiero hablar de dos o tres temas. El primero en este primer bloque es el de las pensiones. Quiero explicar de la manera más sencilla posible los conceptos técnicos que van detrás de una pensión. Lo primero que debo decir es que del total de la fuerza laboral del Perú, la población que está en planilla y por lo tanto tiene los fondos y tiene derecho a una pensión, debe ser alrededor del 10% del total. Es decir, para empezar, hay muy pocos peruanos que tienen canalizado su proceso para tener una pensión. Mientras están trabajando, están ellos aportando para tener su pensión cuando se jubilen. Mientras tanto, hay la gran mayoría de los trabajadores peruanos, sobre todo los que trabajan en emprendimientos individuales, micronegocios, pequeñas empresas, que son varios millones, que no tienen ningún tipo de pensión o fondo de pensiones para cuando se jubilen. Y esto es un tema muy preocupante desde el punto de vista de la política pública, porque conforme la población va envejeciendo, vamos perdiendo las facultades que tenemos para poder trabajar activamente. Hoy en día, gracias a Dios, gracias a la ciencia médica, gracias a los cuidados y a la mayor conciencia de que hay que tener cuidados alimenticios, sanitarios, en la salud de todos, los seres humanos en general en el mundo, en promedio, estamos viviendo más que antes. La esperanza de vida al nacer es un dato, pero la esperanza de vida una vez que uno llega a los 65 años es otro dato. Es decir, la esperanza de vida aumenta cuando las personas llegan a los 65 años y sigue aumentando cuando las personas van llegando a otras edades en una proporción grande. Hoy en día en el Perú, la esperanza de vida después de los 65 años ya bordea los 80 años. Eso quiere decir que en promedio muchos peruanos y peruanas van a llegar a los 80 años. Entonces, con este dato, con esta primera idea, que es una buena noticia porque la gente vive más que anteriores generaciones. Sin embargo, vamos a analizar el problema de las pensiones, que ya dije, está limitado a un número muy pequeño de trabajadores que están consignados en planilla y por lo tanto se les hace los descuentos correspondientes para su seguro social, para su futura pensión o fondo de pensiones y para su compensación por tiempo de servicios, que es lo que será su seguro de desempleo cuando pierdan el empleo. Por las circunstancias de crisis que tenemos en los últimos años, los gobiernos de turno no han encontrado mejor forma de dotar de mayor liquidez a las personas, a las familias, que liberando recursos, permitiendo a las personas liberar recursos del CTS, o sea, dejándolos sin seguro de desempleo, y liberar recursos de las AFPs o de los depósitos que están en las AFPs, con lo cual se está poniendo en serio peligro las futuras pensiones. ¿Qué es lo que, en mi opinión, han debido hacer los gobiernos para afrontar la crisis, que evidentemente es necesario afrontar? Han debido otorgar programas directos de ayuda, otorgando liquidez, bonos y otro tipo de ayudas a las personas vulnerables a fin de que puedan pasar esta crisis medianamente con un cierto soporte del Estado. Pero liquidar las cuentas
de las pensiones y de los ETS es pensar solo en el presente y no en el futuro. Dicho esto, empiezo a explicar por lo más sencillo. Una pensión o un fondo de pensiones es como su nombre lo indica, un fondo de recursos que es alimentado permanentemente por los trabajadores que van aportando una parte de su ingreso actual para que sea parte de un futuro, de una futura pensión. ¿Cómo técnicamente se calcula cuánto es lo que hay que aportar, por cuántos años, etcétera? Hace más de 50 años atrás, el mundo tenía otra pirámide poblacional. Las personas en general vivían menos años. Algunas llegaban a vivir 80, 90 años, pero la gran mayoría vivía menos. Entonces, esta situación hizo que hace más de 50 años en el mundo se construyeran sistemas previsionales. Los sistemas previsionales son los sistemas de pensiones, ¿no?, que se basaban en algunos datos que ya han sido superados por la realidad. 3 son los datos importantes para crear un fondo de pensiones, técnicamente hablando. Primero, se calcula cuál es la estructura piramidal o no poblacional del país, ¿no? Y sobre esa base, sobre esa base se determina cuál es la edad a la cual la persona trabajadora puede jubilarse y a partir de eso solicitar su pensión hasta el día que se muera. En todo el resto de su vida que ya no trabaja, va a recibir su pensión permanentemente. Hay 2 formas o 2 sistemas de crear un fondo de pensiones. Uno es un sistema de reparto y otro es un sistema de capitalización individual. El sistema de reparto es el que utiliza la Oficina Nacional Previsional, la ONP, que es un organismo estatal. Quienes están en el ámbito de la ONP, que son un buen número de jubilados y trabajadores que van a jubilarse, también lo que hacen es aportan un monto durante todo el tiempo que son trabajadores y luego, haya sido alto, bajo o medio su ingreso, ese dinero va a un fondo común, un fondo previsional común, y en este caso la ONP lo que hace es, ese fondo común lo reparte, por eso se llama, digamos, un fondo de reparto, lo reparte entre todos los jubilados con un monto de pensión similar para todos, la misma pensión para todos. Es un sistema bastante solidario, los que ganan un poco más subsidian a los que ganan un poco menos y todos reciben una pensión que lógicamente es una pensión que no va creciendo en el tiempo, sino que es fija por un monto determinado durante los años de vida que tenga esa persona que tiene el derecho de jubilación. Ese es el sistema de la ONP, un sistema de reparto. Ventaja, todos reciben la misma pensión. Desventaja, si tuviste un mayor ingreso, vas a recibir igual la misma pensión como el que recibe menos ingreso que tú. La otra alternativa es un fondo de capitalización. En este caso, el fondo es de capitalización individual, es decir, el trabajador aporta y eso no va a un fondo común, como en el caso de la ONP, sino va a un fondo individual. Por eso se llama de capitalización individual. Y ese fondo, que está a nombre del trabajador, va creciendo conforme se hacen las inversiones correspondientes y los futuros. Y sobre la base de ese fondo individual se calcula cuál será la pensión que tendrá el trabajador cuando le toque jubilarse. Ventaja de este sistema es que si tú tienes mayores ingresos vas a tener una mayor pensión, ¿no? Desventaja, los que tienen menos pensión, menos ingresos, digamos, van a tener una menor pensión y a veces esa pensión es muy baja. Las 2 ventajas, los 2 sistemas. ¿Cuál es mejor? En realidad los 2 tienen su pro y contra, pero quizás una buena manera de mirar el futuro será pensar en un sistema mixto, en el cual haya una base de reparto que asegure una pensión mínima para todos y a partir de ahí una capitalización individual, de manera que los más jóvenes puedan calcular que ya tienen una pensión asegurada, pero si ganan más y trabajan más, pueden tener una pensión mayor.
Hasta ahí la explicación general de los criterios con los cuales se establecen los fondos de pensiones. Ahora, ¿cómo se calcula exactamente cuánto es lo que hay que pagar durante cuántos años? Como decía, son tres los datos importantes. Primero, la edad de jubilación. Hace muchos años, la edad de jubilación se puso en 65 años. Y la verdad que hace más de 50 años atrás, muy pocas personas pasaban los 65 años por mucho tiempo. Llegaban a los 70, a los 75, pero la gran mayoría se quedaba ahí. Entonces la edad de jubilación se estableció a partir de los 65 años. Y luego se establecieron años mínimos de aportación, 20, 25 años, en fin, dependiendo. Y sobre esos dos elementos, el tercer cálculo es cuánto debe aportar el trabajador mensual con un descuento de su remuneración para alimentar su fondo. Ahora, la pensión no solamente va por el aporte que hace el trabajador, sino que ese fondo, sea el de reparto o sea el individual, va, digamos, como fondo común, como fondo global, es invertido, en este caso por la ONP por un lado o por las AFPs en el otro sistema. Y en ese sistema es invertido en bonos, en fondos mutuos, en acciones, por expertos que van colocando de manera diversificada estos recursos y en general se obtiene una rentabilidad que va haciendo que el fondo crezca, el fondo global crezca en el caso de la ONP y el fondo individual en el caso de las AFP también vaya creciendo. De manera que si un trabajador trabaja a lo largo de sus 30, 35, 40 años de vida, digamos, efectiva en el trabajo, si ha tenido trabajo durante todo ese tiempo, ininterrumpido, si además ha tenido un ingreso que más o menos era un ingreso medio, digamos, entonces lo más probable es que su fondo sea un fondo que no solamente haya crecido en forma importante durante ese tiempo, sino que se haya multiplicado por 2 o por 3 como consecuencia de las inversiones que se hacen de esos fondos en el tiempo en que el trabajador está activo. Siempre esos fondos se invierten, nunca están estáticos, si no, no tendría sentido tener un fondo de pensiones. A veces esos fondos se pierden un poquito cuando hay una crisis internacional, pero generalmente como están bien diversificados y bien orientados, en el neto del tiempo X, 10, 20, 30, 40 años que se invierten, se genera un plus 2 o 3 veces mayor que lo realmente aportado por el trabajador. Luego ese fondo, ¿no?, se reparte, se distribuye a lo largo de los años después de la jubilación que tiene ese trabajador y ahí le sale el cálculo de la pensión que va a tener en el caso de capitalización individual con las AFP y la pensión fija en el caso de la ONP, como ya mencionamos. ¿Qué es lo que ha pasado, estimados amigos? Lo que ha sucedido es que la estructura poblacional mundial, y la peruana también, ha cambiado sostenidamente. Por ejemplo, hace muchísimo tiempo, hace 60 años atrás, la población económicamente activa, la fuerza laboral, así llamada, que se conoce mundialmente como la población que está en edad de trabajar entre los 15 y 64 años de edad, 64 a 65, era más o menos el 33% de la población total. Hoy, esa población en edad de trabajar es 51% de la población total. Eso se llama bono poblacional. Es una buena noticia porque significa que hay bastante potencial humano para generar un crecimiento mayor. Eso requiere mucha educación, mucha investigación científica, requiere realmente ponerle mucho énfasis al fortalecimiento y capacitación del capital humano. Pero además, como ya lo mencioné, hoy en día se vive más años. Pero esos años adicionales de vida, que son una bendición, ¿verdad?, no han sido calculados cuando se estimó lo que tenías que pagar a lo largo de tus 20, 30 o 40 años de trabajador activo. Porque se suponía que al cumplir los 65 vivías unos cuantos años más y punto. Porque esos eran los datos de aquel momento, los datos actuariales de aquel momento. Hoy en día, con un importantísimo número de personas que viven más años, quiere decir que el derecho de tener la pensión es por más años, porque la recibes hasta el momento en que falleces. Y esos años adicionales de vida no fueron pensados hace décadas atrás cuando se calcularon los fondos previsionales.
Conclusión, en todo el mundo, y en el Perú pasa lo mismo, los fondos de pensiones tienen que ser subsidiados por el Estado. En otras palabras, no basta con lo que tú aportaste, ¿no? No basta si lo hiciste ininterrumpidamente durante 20 o 30 años, porque estás viviendo más años de los que se esperaba ibas a vivir. Entonces, ese diferencial de años tiene que ser cubierto con fondos que el Tesoro Público da en forma de subsidio directo. Así pasa en el Perú y así pasa en todas partes del mundo. Los fondos de pensiones están subsidiados porque la pirámide poblacional ya no es pirámide poblacional. La pirámide tiene esta forma, ¿no? La pirámide ahora más bien es una especie de torre donde la base es no tan ancha porque pocos están aportando y la punta se va abriendo. Es casi una pirámide invertida porque más gente de edades superiores vive más años. Así las cosas, no hay suficientes fondos que ingresan para soportar los gastos incrementados que hoy tiene la población por vivir más años con esos fondos de pensiones calculados con otros datos hace 50 o 60 años atrás. Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer los fondos, procurar una mayor rentabilidad de estos a través de estímulos para que estos fondos puedan ser invertidos de manera más adecuada. Lo que no hay que hacer es romper esos fondos permitiendo que las personas puedan tener el dinero en efectivo hoy y no en la época de jubilación. Ninguno de nosotros sabe qué puede pasar mañana. Y los más jóvenes no saben qué les puede pasar cuando tengan 50 o 60 años. Y lo peor que les podría pasar es que llegan a esa edad, uno nunca sabe qué puede pasar, y lleguen a esa edad y tengan que vivir solamente con su pensión, porque ya no podrán trabajar como lo estaban haciendo en la época activa, ¿no? Y además, como sucede muchas veces lamentablemente, tampoco tendrán el apoyo familiar en términos de ingresos. Y entonces la pensión se convierte en un elemento vital, fundamental para el nivel y calidad de vida de cientos de adultos mayores que han llegado ya a esas edades y solamente se financian con su pensión. Entonces, digamos, actuar hoy por necesidad, claro, pero sin mirar el futuro, es crear una gran bomba de tiempo hacia el futuro, donde si no hay fondos de pensiones, el Estado tendrá que destinar muchísimo más recursos para hacer como Pensión 65, subsidios completos de pequeñas pensiones para personas que no tienen fondo o personas que teniendo fondo sacaron su dinero y ya rompieron el proceso de crecimiento del capital que se estaba desarrollando, porque la lógica de un fondo previsional es que no toques el dinero, sea intangible hasta el momento en que te jubiles. Si tú vas rompiendo ese esquema y vas sacando dinero, descapitalizas el fondo y el gran perjudicado es la persona que hoy dice no me importa mañana, pero hoy gasto mi dinero. Claro, cualquiera normalmente diría eso, pero los estados racionales, los gobernantes que están pensando en el futuro, que son más que gobernantes, personas estadistas, ¿no? Que están pensando en el bien común y no en su interés personal o de grupo, tendrían que ser capaces de explicar a las personas que aunque eso es algo lógico, ¿no? El consumo presente, si agota todos los recursos, no permitirá tener un consumo futuro porque no habrá pensión o habrá una pensión muy pequeña que no permitirá un nivel de vida digno. Entonces, la primera reflexión en esta primera parte de nuestro programa es: cuidemos los fondos de pensiones. Garanticemos que efectivamente se den las condiciones para que el fondo crezca lo más posible, para que cuando me jubile y no antes, yo tenga una pensión digna. Cambiemos el sistema para que haya un sistema mixto de reparto para todos y de capitalización individual a partir de cierto nivel de ingresos. Y eso sería lo más adecuado, pero efectivamente lo más inadecuado es lo que se está haciendo ahora, permitiendo cada cierto tiempo y con demagogia que las personas puedan sacar el efectivo de su fondo, gastarlo, algunos pocos lo invertirán, pero ya su pensión o queda imposibilitada de tener un fondo ya, o con una pensión muy magra que en su momento no será suficiente
para tener el nivel de vida que todos nos merecemos. Y lo que hay que hacer también, obviamente, es crecer e invertir más privadamente y crecer más para que cada vez haya mayores empresas que tengan la necesidad de formalizar a sus trabajadores y que esto permita tener fondos de pensiones con mayores integrantes, con mayores recursos en lo que hoy se llama la economía informal, que no participa en este proceso. Vamos a hacer un alto y seguimos con otro concepto en la segunda parte de este programa. Punto crítico. En un momento regresamos. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4, también por Cable Más, canal 791 y por Facebook. Continuamos en nuestro programa Punto Crítico en este segundo segmento. En el primero hablamos de los fondos previsionales y las pensiones y explicamos, espero que haya sido entendible y que lo haya explicado bien, cómo se forman las pensiones y por qué es necesario cuidar los fondos de pensiones y no descapitalizarlos. En este segundo bloque quiero hablar del financiamiento empresarial. ¿Cómo se financia una empresa, un emprendimiento? ¿Cuáles son las alternativas de financiamiento que existen? Bien, básicamente hay tres formas de financiar un negocio, un emprendimiento que cualquiera de nosotros puede desarrollar. La primera forma es la forma básica llamada el autofinanciamiento. Es lo que ocurre cuando empezamos un negocio. Cuando empezamos un negocio, lo primero que hay que hacer, ya ubicado el giro del negocio, es crear una razón social. Para crear una razón social hay que hacer un estatuto. Ese estatuto lo tiene que hacer un abogado, va a un notario y luego va al registro público y está creada la razón social con su estatuto, con todos sus componentes de acuerdo a la ley de sociedades. Además de eso, hay que sacar un registro en la SUNAT y además de eso hay que sacar una licencia para poder trabajar en el distrito correspondiente, una licencia municipal, y además de eso hay que, establecer todos los otros requisitos que el tipo de emprendimiento que estamos desarrollando requiere, ¿no? De manera tal que el negocio pueda muy pronto empezar a trabajar. Esos gastos iniciales que requiere toda la parte legal, la parte de trámites, la parte de inicio, la parte preoperativa se llama, generalmente se financia con recursos de los propios dueños o accionistas o capitalistas de la empresa, ¿no? Los que están formando el negocio. Es un sistema de autofinanciamiento, es un sistema de financiamiento con tus propios recursos. Este sistema es entendible cuando uno recién empieza, pero es poco recomendable cuando uno va creciendo, porque evidentemente un negocio, una actividad, tiene que basarse en el hecho de que el nivel de actividad y de ventas que vas a conseguir es suficiente como para pagar tus costos, dejarte una cierta utilidad y permitirte cubrir todo lo que significa la inversión necesaria para seguir creciendo. Entonces, del autofinanciamiento que se puede explicar en los inicios de un negocio, tenemos que pasar a formas de financiamiento externo a los capitalistas, a los emprendedores originarios, a los dueños del negocio. Y esta forma externa de tener recursos tiene dos alternativas. La primera y la más conocida, también la más cara, y por eso a veces también la menos conveniente, es la de recurrir a un préstamo a un banco. A esta forma de financiamiento de búsqueda de recursos externos le vamos a llamar financiamiento indirecto. ¿Y por qué le vamos a llamar financiamiento indirecto? Porque el banco me está prestando, pero resulta que no me está prestando con los recursos del banco. El banco me está prestando con los recursos de los ahorristas. El sistema financiero, el sistema de intermediación financiera, un banco, una cooperativa, un banco de desarrollo, tienen el mismo concepto, ¿no? Reciben recursos de ahorristas que colocan su dinero allí,
una caja municipal, por ejemplo, también. Y estos recursos, ¿no?, previo encaje que obliga la ley a mantener un porcentaje de resguardo, ¿no?, legal, el resto del dinero, el intermediario financiero, banco o como sea, lo tiene que invertir, lo tiene que colocar. Porque por ese dinero que recibe, que es un pasivo, una cuenta por pagar para el banco tiene que pagar una tasa de interés, ¿no?, por ese dinero. Y además tiene que tener también, cubrir sus costos administrativos y su respectiva ganancia. En consecuencia, ese proceso de intermediación debe cubrirse con la colocación de estos dineros en préstamos y otros negocios, pero principalmente en préstamos bancarios. Entonces, la obligación de cualquier entidad financiera que recibe fondos del público es colocarlos para poder generar los recursos necesarios para pagar los compromisos de intereses que tienen que pagar a los ahorristas y cubrir sus costos y sus ganancias. Dicho esto, entonces, un banco es un intermediario financiero que financia indirectamente con el dinero de los ahorristas, intermedia ese dinero y con sus análisis, sus evaluaciones, presta ese dinero a los clientes que están tomando los créditos, y estos créditos se convierten en cuentas por cobrar, ¿no?, de los bancos y por lo tanto en activos de los mismos. Bien, el financiamiento indirecto es en el Perú para la gran mayoría de empresas un poco caro. Hay empresas grandes, peruanas y extranjeras, que ya por su nivel de crecimiento pueden tomar créditos aquí o tomar créditos en un banco internacional. Entonces pueden conseguir préstamos a tasas internacionales, 5%, 6%, 7%. Los créditos que se colocan, sin embargo, aquí, me refiero a créditos empresariales, están pues arriba de esas cifras, a veces con 2 cifras de tasa de interés. Conforme la empresa tenga menos tamaño, menos recorrido, menos espalda financiera, la evaluación dirá que tiene que pagar una tasa de interés mayor. ¿Y por qué las tasas en este sentido son todavía altas, ¿no?, para el crédito y bajas para el ahorro? 1%, 1.5%. Si lo pones a un depósito a plazo por un año, puede darte a una entidad financiera 5%, 6 o 7%, pero nada más. ¿Cómo hacer que esto sea más rentable? Sobre todo cuando ya la inflación que tenemos en este tiempo no es 2 a 3%, sino casi 9%. Entonces esa tasa de interés es negativa. No estamos redituando tasa de interés, sino estamos perdiendo poniendo nuestro dinero en el banco. La única forma sería logrando que una buena parte de la masa monetaria que hay en el país, que no está pasando por los bancos hoy en día, que es el 59, casi 60% de la masa monetaria que hay en el Perú, no pasa por los bancos. Solo el 40% pasa por todo el sistema financiero y bancario. De ese 60% que no pasa por los bancos, si lográramos que la parte que es la mayoría, será pues 40%, quizás más, de dinero, que es dinero legítimo, dinero producto del trabajo, etcétera, pero que no desea pasar por el sistema financiero formal, ese dinero se intermedie y forme parte del sistema financiero formal. Si lográramos que ese dinero ingrese al sistema financiero, casi duplicaríamos la masa monetaria que ingresa a los bancos, y los bancos se obligarían a colocar ese incremento de dinero, pero en la competencia por colocar, las tasas de interés bajarían, porque el mercado sería más grande y habría necesidad de ser competitivo con tasas a la baja, ¿no? Eso es lo que habría que hacer. Entonces, el sistema de financiamiento indirecto a través de un banco es una oportunidad interesante. Para ello tienes que ser sujeto de crédito de un banco, y para ello tienes que cumplir los requisitos. El banco lo que normalmente hace cuando recién empiezas es te da algún crédito pequeño, pero para mirar cómo eres, si cumples con tus obligaciones, si pagas a tiempo tus cuotas, etcétera, etcétera. Entonces te va midiendo y tú vas haciendo tu propia historia crediticia, ¿no? Conforme vas creciendo, vas ampliando tu actividad, vas incrementando tu tamaño de negocio, también el banco te va a elevar las líneas de crédito disponibles para ti, incluso te va a prestar con menos tasa, porque seguramente la evaluación del riesgo
con tu empresa o con tu emprendimiento será una evaluación menor porque ya te conoce y ya tienes historial crediticio. Entonces, este sistema es interesante, pero claramente es un sistema caro por el momento, y es un sistema que además tiene ciertas limitaciones, porque si yo soy una empresa, pero ya tengo varios créditos con el sistema financiero, con varios bancos, y entonces para tomar esos créditos los bancos me han pedido garantías, y las garantías han sido garantías hipotecarias, garantías reales, ¿no? Garantías vinculadas a garantías financieras, también colaterales, fondos colaterales, depósitos que me pueden servir de garantía para préstamos, en fin. Si esas garantías ya están cubriendo casi todo lo que tengo disponible, entonces casi ya no tendría posibilidad de tomar préstamos nuevos hasta que no rebaje mis créditos pendientes de pago. Entonces, el sistema también tiene sus limitaciones. Pero de hecho, hay todavía formas de crecer allí y de lograr vía mayor competencia, bajar tasas y mejorar servicios. La segunda forma, o la tercera forma de financiamiento, pero segunda forma de captación de recursos externos, la primera era el autofinanciamiento, recursos propios, la segunda era recursos externos vía bancos, financiamiento indirecto, y la tercera forma de financiamiento, segunda con recursos externos a la empresa, sería el financiamiento directo. Este financiamiento directo, ya se imaginarán ustedes por lo que expliqué hace un momento, es un financiamiento que se da directamente, no a través de los bancos, sino son las mismas personas o empresas que tienen excedentes de recursos que te prestan directamente a ti como el que está demandando los recursos para tu negocio. Este financiamiento directo tiene varias formas, ¿no? Por ejemplo, tú puedes emitir bonos. El bono es un instrumento de renta fija por el medio del cual tiene un capital, digamos 100 de capital, ¿no? Tú ofreces ese bono en el mercado, el que te lo compra tiene que darte 100, esos 100 se van a pagar luego de que termine la maduración del bono. El bono puede ser a 5 años, a 10 años, a 20 años, hay bonos a N años, ¿no? Pero trimestralmente, ¿no? El que ha emitido el bono, la empresa que ha emitido el bono, va a pagar unos intereses que también son fijos, de manera que yo tengo la seguridad que durante N años, N tiempo, yo voy a recibir trimestralmente un interés y mi capital me será devuelto al final del periodo de maduración del bono. El bonista es un inversionista que tiene un riesgo más o menos conservador porque busca un rendimiento fijo, no arriesga mucho, el bono es totalmente seguro de mantener sus compromisos y por lo tanto es una buena forma de captar recursos para obtener dinero fresco y dinero que me va a costar en la tasa de interés que pague por el bono, pero que voy a pagar en periodos generalmente más largos que el periodo en que voy a recuperar mi inversión con ese financiamiento. Entonces, ahí tenemos una opción. La otra opción de buscar fondos directos, fondos de financiamiento directos externos a la empresa, es a través de lo que vamos a denominar las acciones. La empresa emite acciones y entonces esa parte de las acciones las emite en el mercado, las ofrece, y el que compra esas acciones se convierte en accionista, como tú, ¿no? Pero de un porcentaje pequeño de acciones, y el capital que aporta por la compra de esas acciones es un dinero fresco que entra con un costo de emisión muy barato y que además entra a riesgo. Si ese dinero entra y la empresa va bien, todos ganamos y cada quien gana en proporción a las acciones en que ha invertido. Pero si la empresa va mal, todos en proporción al nivel de riesgo y de aporte que hemos hecho a nivel accionario. Entonces, en realidad esta forma de financiamiento directo a través del accionariado difundido, la emisión de acciones, es una de las formas de financiamiento que utilizan la mayor cantidad de empresas en el mundo. En los países más avanzados este es un sistema absolutamente utilizado, y para que no haya control de la propiedad de quienes estamos vendiendo, de los que compran las acciones, el principal accionista se queda con un 20, con un 30% del accionariado y el 70% lo reparte a través de mercados de venta de acciones, pero en diferentes partes del mundo a través de las bolsas de valores, y por lo tanto los accionistas
juntos serían el 70%, pero que no se conocen y nunca se pueden reunir porque son pequeños, que están en diferentes lugares. Eso se llama accionariado difundido, y ese accionariado no está en posibilidad de controlar el negocio, porque yo con el 20 o 30 que mantengo unitariamente soy el mayoritario y por lo tanto puedo poner la gerencia, puedo conducir la empresa, pero estoy solamente invirtiendo y arriesgando por el 30% de las acciones. El 70% está confiando en mí, confiando en la empresa, confiando en mis estados financieros y en lo que he puesto cuando emitió las acciones, y está arriesgando por el 70% del capital invertido. Así las cosas, en el Perú, el autofinanciamiento es muy común, el financiamiento bancario de intermediación es muy común, incluso varios millones utilizan las microfinanzas, que son créditos otorgados por entidades especializadas en pequeños créditos, con otra lógica que no es la del banco, una lógica un poco más cara y por eso las tasas de interés son mayores. Estas son las EDPymes, las cajas municipales y las cajas rurales, que trabajan para pequeños y micronegocios informales, llamados así, pero que son negocios que van rindiendo, que van desarrollando y que pagan a cambio del acceso a ese crédito de 1.000 soles, de 500 soles, de 5.000 soles, ¿no? Sin embargo, van rotando y van generando una dinámica que el banco no podría asegurar, el banco grande, porque no es negocio para ellos tamaños tan pequeños. Ahí tienen entonces una diversidad de posibilidades entre lo que hemos denominado las tres formas de financiamiento de un negocio: el autofinanciamiento en los inicios, el financiamiento a través de los bancos o financiamiento indirecto, y el financiamiento directo a través de la emisión de bonos o la emisión de acciones, que es lo recomendable cuando uno va creciendo como desarrollo empresarial. Vamos a pasar a un segundo momento de intermedio y luego volvemos para la parte final del programa. En un momento nos vemos. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima, y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook Omar.Sar y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes 18 horas. Te esperamos. Ingresamos a la tercera y última parte de este programa Punto Crítico, en el que siempre tratamos de analizar temas de interés para ustedes, y lo hacemos de una manera simple, pedagógica, y espero que ustedes lo aprecien y les sirva. Hablamos en el primer bloque de lo que es un fondo de pensiones y una pensión, de lo importante que es el largo plazo y de cuidar los fondos de pensiones. Cuidar pan para mayo, decían los abuelos, ¿recuerdan? En el segundo bloque hemos hablado de los sistemas de financiamiento, el autofinanciamiento, del financiamiento bancario y del financiamiento directo a través de la emisión de bonos o acciones. En este tercer bloque quiero explicar cómo funciona una bolsa de valores. Y para eso tengo que volver al punto en el segundo bloque donde hablábamos de la emisión de acciones como financiamiento empresarial. Muchas empresas que ya están en los tamaños que necesitan más capital, ¿no?, se ven ya en la necesidad de pensar seriamente en emitir acciones para crecer. Ya no podemos seguir con el negocio familiar,
donde está el papá, la mamá, los hijos, los hermanos, en fin, donde tenemos la confianza de que es la familia la dueña, pero tenemos el problema que es nuestro propio capital el que está allí, soportando todo y arriesgando todo. Y va a llegar un momento en el desarrollo de ese negocio, de esa empresa, de ese grupo familiar, en el que van a tener que tomar la decisión: o seguimos como grupo familiar o crecemos, y a partir de este crecimiento abrimos nuestra estructura de capital de manera inteligente, como he explicado, ¿no? Para tener capital de riesgo que comparta con nosotros esta inversión y nosotros mantengamos el control de un negocio que sigue creciendo. Esa es una disyuntiva que en algún momento se presenta a todo grupo familiar. Muy bien. Entonces, cuando estás en esta disyuntiva de crecer, la búsqueda de capital a través del financiamiento directo, emisión de bonos o acciones, resulta vital. Pero para hacerlo, no lo puedes hacer así nomás porque quieres y mañana dices, hago una oferta. No, esto está regulado. Porque como se van a usar fondos públicos, así como se cuidan los ahorros por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros y el Banco Central de Reserva, así también hay un organismo regulador de valores, ¿no?, que está supervisando que las ofertas de valores sean serias, que tengan las informaciones adecuadas y ciertas, para que quienes van a invertir estén debidamente informados de a dónde van a invertir, en qué condiciones están invirtiendo y cuáles son las posibilidades que tiene su inversión en ese emprendimiento, en ese desarrollo, en ese proyecto. Entonces, dicho esto, las empresas que tienen esta capacidad y cumplen estos requisitos son empresas que abren sus estados financieros, auditados, por supuesto, a el conocimiento del público, que cualquiera puede entrar y mirar cómo están sus balances. Ese es, por ejemplo, un requisito fundamental. Otro requisito importantísimo es que tenga un gobierno corporativo, es decir, tengan criterios en base a los cuales los directivos de la empresa no sean necesariamente los accionistas de la empresa. Entonces se empieza a diferenciar accionistas o dueños de la empresa y directivos o gestores o gerentes del negocio. Se profesionaliza esta actividad del directorio y de las gerencias, y eso hace que ya se le dé mayor confianza al público interesado en la empresa, porque ya va a ver que esta empresa no se está manejando con criterios familiares, que pudieran ser muy buenos, pero al fin y al cabo son familiares, sino con criterios profesionales, técnicos, que tienen la suficiente autonomía para poder desarrollar su trabajo sin que se interfiera negativamente por parte de los dueños o de la familia dueña de la empresa. Además de eso, hay que buscar, pues, tener una gestión que sea una gestión con adecuados criterios de eficiencia y de calidad, con sistemas de calidad tipo ISO 9000, ISO 17000, ISO 37000 y otros estándares que hay que buscar tener para poder asegurar que el negocio está desarrollándose de una manera transparente, autónoma, técnica, eficiente, y que todo lo que se necesita saber para poder tomar una decisión de inversión en esta empresa es transparente, es público y por lo tanto es creíble. Así las cosas, las empresas que emiten bonos o que emiten acciones y que tienen que cumplir estos requisitos para poder hacerlo, ¿no?, recurren pues a bancos o agencias especializadas de inversionistas, que son las que colocan sus bonos o colocan en el mercado nacional o internacional sus acciones, y de acuerdo al nivel o al ranking que tenga la empresa, esto va a tener una demanda mucho más interesante, seguramente incluso mayor la demanda que la oferta misma que se está poniendo en el mercado a disposición. Eso sería una oferta primaria. ¿Primaria por qué? Porque se está haciendo por primera vez. Una oferta primaria de bonos, una oferta primaria de acciones, y eso entra como capital fresco para trabajar en la empresa a riesgo, en el caso de las acciones, y como un fondo muy importante, pero que se devuelve en cierto tiempo si proviene de bonos. Bien, luego el atractivo adicional que tiene la compra del bono o la compra de la acción por parte del inversionista, cualquiera que sea, es que cuando este inversionista lo desee, ese bono o esa acción lo puede vender. O puede decir, retomar su dinero vendiendo el bono o la acción y lo que representa que ha comprado.
Y ese bono y esa acción, ¿dónde se vende? Se vende en los mercados secundarios organizados. Se llaman mercados secundarios porque ahí es donde se venden los valores, bonos, acciones, ya emitidos primariamente por segunda, tercera, cuarta, quinta, N veces. ¿Cuántas veces? Cuantas veces el mercado quiera. Y obviamente, si son bonos o acciones que se venden, que provienen de empresas muy cotizadas, muy importantes, de actividades que tienen mucha rentabilidad, entonces eso se va a vender y se va a comprar con mucha velocidad. La rotación va a ser muy alta, ¿no? Y van a ser muy demandados y esos bonos van a subir de precio en las bolsas de valores por encima de su valor nominal, y así muchas empresas crecen en su valoración, añaden valor con un buen desempeño a través de sus acciones en bolsa que son cotizadas por encima de los precios nominales, lo que quiere decir que el mercado está apreciando que esta actividad, que esta empresa, que esta institución está generando las actividades adecuadas, que dan confianza, y por lo tanto es bueno comprar estos papeles porque va a haber mayor rentabilidad y va a ganar más dinero si tienen las acciones correspondientes. Entonces, las bolsas de valores son los mercados secundarios organizados donde se compran y se venden títulos valores, por eso se llaman bolsas de valores, como un bono, como una acción, aunque no son los únicos, cédulas hipotecarias, otro tipo de warrants y otro tipo de instrumentos financieros de valores que representen eso, que representen una inversión, que representen un depósito, lo que sea, y eso se negocia de manera tal que hay miles de inversionistas de diferentes lugares del mundo y de diferentes tipos del mismo país que están buscando cómo ganar un dinero, que tienen un dinero que no saben dónde ponerlo. Entonces normalmente van a un banco y le dicen, yo quiero invertir, pero no sé dónde. Y el banco los deriva a una unidad que está analizando estos temas en los mercados bursátiles, en los mercados financieros, y le dice, mira, ¿qué te parece? Vamos a colocar tu dinero de esta manera, tanto en acciones mineras, tanto en bonos, tanto en acciones financieras, tanto en otro tipo de acciones, y esa diversificación de la cartera de inversión permite tener una seguridad de que no todo va a estar en un mismo rubro, de manera que voy a cubrirme para tener una rentabilidad promedio mayor, pero si voy a un solo tema, estoy un riesgo mayor, porque si esa actividad le va bien, perfecto, pero si le va mal, perdí todo. Entonces, eso los asesores de los bancos, los agentes de bolsa, son los encargados de hacer este tipo de asesoramiento. Y entonces, claro, ¿a partir de cuánto puedes invertir? Bueno, puedes invertir 2.000 soles, 3.000 soles, 5.000 soles, 10.000 soles, 20.000 soles, y a partir de ahí el dinero que quieras. Y la idea es que esto sea asesorado, como digo, porque además no lo puedes hacer directamente, tienes que hacerlo a través de un intermediario, que normalmente es un agente de bolsa, ¿no? Un banco, etcétera, y de esa manera tú vas viendo con los indicadores diarios de bolsa cómo va avanzando todas las acciones y las que tú tienes también, cómo están avanzando. Entonces, claro, ahí hay un riesgo importante, claro, sí hay un riesgo importante. Si las empresas van bien, yo voy muy bien, y las empresas van mal, yo también voy mal. Pero nadie invierte pensando que va a perder. Todos invierten con algún pensamiento de que van a pueden tener pérdidas, algunas, pero van a tener ganancias, y el promedio va a ser una ganancia. Algunas sugerencias. Si tú quieres invertir en bolsa, ya te estoy diciendo cómo hacerlo, pero nunca inviertas dinero que en el corto plazo vas a necesitar para tareas operativas. En otras palabras, si hoy estamos, por ejemplo, mayo del 2022, y yo tengo un dinero que sé que no voy a utilizar hasta octubre del 2022, y lo invierto en la bolsa, yo no estoy haciendo una buena inversión, porque yo no sé qué pasará entre mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y de repente en octubre saco mi dinero, pero precisamente en octubre han bajado las cotizaciones y es un mal momento para retirar, porque voy a retirar a un precio menor, perdiendo dinero. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No inviertas en bolsa recursos que vas a utilizar en tu línea operativa de corto plazo. Invierte en bolsa aquello que crees que no vas a usar en unos 2 o 3 años, y entonces puedes darte el espacio para invertir en 2 o 3 años
periodo en el cual sí, cualquier situación inesperada de baja puede tener su ciclo de recuperación y yo por lo tanto puedo finalmente no solo no perder, sino ganar razonablemente. Ahora, claro, hay momentos en una bolsa donde se gana muchísimo dinero. Generalmente es cuando hay crisis, ¿no? Porque esto es lo curioso de la bolsa. Así como hay personas que ponen su dinero, que es el único dinero que tienen, y está jugándose en la bolsa con cierto criterio de riesgo controlado, ¿no? Aunque el riesgo normalmente nunca puede desaparecer, riesgo cero no existe, ¿no? Pero hay otros que están esperando especular en la bolsa, es decir, que no les interesa comprar una acción de una empresa para ser accionista de la empresa. Les interesa comprar la acción que hoy se vende en la bolsa a 10 por cada acción, pensando que dentro de 6 meses esa acción va a estar a 20 por cada acción. Entonces, si yo compro 1000 acciones a 10 y en 6 meses voy a vender esas 1000 acciones a 20, yo estoy multiplicando por 100% mi capital invertido y con un riesgo más o menos controlado. Si yo, por el contrario, pienso que esa acción no va a estar a 10, sino va a estar a 5 dentro de 6 meses, entonces quizás no compro. Y si yo tengo esa acción a 10 y va a estar a 5, de repente digo, mejor la vendo a 10 antes de que me quede con la acción cuando vale 5 y pierdo plata. Así va jugando el inversionista que está y el que quiere entrar en la bolsa. De manera tal que la bolsa un poco se adelanta a lo que va a suceder en la economía, porque los analistas de la bolsa, los que están invirtiendo, están mirando con todos los detalles qué cosa pasará. Lógicamente, una bolsa de valores es un termómetro en la economía y un termómetro muy sensible que me va diciendo cuál es el temperamento de los mercados, de los inversionistas, cuando hoy están pensando en el mañana de la empresa o del país. Si la bolsa de valores hoy se pone en una posición vendedora, todo el mundo quiere vender lo que tiene, quiere decir que quieren deshacerse de sus activos financieros porque piensan que esa economía, ese país, esas empresas van a estar mal dentro de poco o ya están mal. Entonces, una posición vendedora es una posición de debilidad de una economía que aparentemente tiene problemas. Una posición compradora es al revés. Es una posición en la cual el mercado, los inversionistas, están pensando que esta economía va muy bien, que las empresas que operan en estos sectores productivos están muy bien y por lo tanto hoy compro a 10 porque espero que mañana esté a 20 o 30 cada acción que compro. Y en consecuencia yo estoy jugando con esa lógica. Entonces, como digo, la bolsa de valores es un termómetro de la economía que adelanta un poco la percepción del mercado acerca de lo que va a pasar en un futuro próximo. Por cierto, alguien decía, los gobiernos o los ciudadanos votan cada 4 o 5 años por sus gobernantes, presidentes, congresistas, alcaldes, gobernadores, cada 4 o 5 años, ¿no? En la mayoría de países. Pero los mercados votan todos los días en la bolsa. Y es una votación muy real, muy concreta, muy directa, muy sensible. Si, por ejemplo, como ocurre en el Perú de este tiempo, a cada rato viene el tema, vamos a discutir la Asamblea Constituyente, va al Congreso el proyecto de ley, se desestima, lo archivan, el presidente dice, ya no voy a ver, y a los 2 días dice, voy a ver de nuevo cómo lo hago. Esa sola señal de que el presidente de la República, sus ministros, siguen pensando en cambiar la Constitución, que es la regla de juego básica de un país y de una economía, crea una sensación en los inversionistas de que algo incierto existe en este país, en esta economía. Y por lo tanto, si no sé qué va a pasar, mejor me pongo por delante como prevención y vendo lo que tengo, ¿no? Y esa posición hace que caigan los precios, las empresas tengan menor valor por lo que está invirtiendo, por lo que está colocado en la bolsa, y es un pierde-pierde, ¿no? Y además, si esto se traduce en una menor inversión privada, como la que está ocurriendo en el Perú en este momento, entonces no solo la bolsa me está avisando que hay un problema, sino me está diciendo que el crecimiento económico, que es el único que genera empleo y el único que genera ingresos permanentes para las personas, ¿no? Ese está disminuyendo y eso es un serio problema, mucho más si hay inflación de 2 o 3 veces la que había hace 2 años en el Perú. Espero
que haya sido claro esta explicación de lo que es un fondo de pensiones, una pensión, sus requisitos técnicos, de lo que son los 3 sistemas de financiamiento que existen para un emprendimiento, para un desarrollo empresarial, y de lo que es un manejo en la bolsa de valores o en los mercados de valores, cómo funciona y cómo hay que mirarlo y cómo hay que invertir o observar a los que invierten en esa bolsa. El índice de la Bolsa de Valores de Lima está en todas las páginas web correspondientes y uno puede seguir diariamente lo que pasa ahí. Y el índice de la Bolsa de Valores de Nueva York, que es una de las más importantes del mundo, el índice Dow Jones, que es el índice de las industriales, y el índice Nasdaq, que es el índice de las empresas tecnológicas, ¿no? Google, todas las que están en esta TICs, en estas plataformas, Facebook, y etcétera, etcétera, etcétera. Y asimismo está la Bolsa de Londres, la Bolsa de Tokio con su indicador el Nikkei, ¿no? Y también las bolsas en China y otros países más. Seguiremos hablando de estos temas. Mientras tanto, no me queda sino decirles que tengan una muy buena semana y sigan viendo Onda Digital Perú. Hasta el próximo martes, Dios mediante. Gracias.